Hola chicos de cuarto de secundaria, ¿cómo están muchachos? Bueno, ante todo, a un reconocimiento muy especial a todo cuarto de secundaria que han sido de los 5 años los que han sacado cara, digamos, en la última evaluación. Los resultados han sido muy buenos, sinceramente, podemos hacerlo mejor, considero. Creo que el alcance de lo que han tenido en los cursos y en los contenidos que se han entregado han podido cubrir en gran porcentaje las expectativas. Desde acá mi reconocimiento a ambas secciones, ya que han demostrado en la evaluación audiovisual, más allá de todas las circunstancias negativas y toda esta situación que estamos atravesando en el país o a nivel mundial, si queremos decirlo, han podido capear con creces el examen. Mis felicitaciones, mi reconocimiento a ambas secciones. ¿Sí? Bien, a continuación vamos a desarrollar o vamos a iniciar el desarrollo del segundo bimestre, muchachos. En el segundo bimestre vamos a ver temas bastante complejos, bastante amplios. Amplios en el sentido de la palabra de poder encontrarle respuestas a algunas situaciones de nuestra vida diaria. En sí, desde el comienzo del ciclo, perdón, del año académico, habíamos manifestado que la biología te va a dar esa posibilidad de responderte a muchas interrogantes de situaciones cotidianas y lo vamos a ver en cada uno de los capítulos que vamos a ver paso por paso. Bien, hoy día nos ha tocado estudiar este título que es bastante llamativo. Algunos dicen, ay profesor, es un poco engorroso. Y no es engorroso, sino fundamenta y explica muchos casos de lo que ocurre en los organismos vivos. El dogma central de la biología. Dogma porque vamos a arrastrar primero de una manera literal, semántica, ¿ya? Etimológica, de dónde viene la palabra dogma. Un caso. Para muchos existe un ser supremo llamado Dios y nadie tiene que refutarlo ni incomodarse. ¿Ya? En todo caso, nadie lo discute. Es un dogma. Nadie lo ha visto, nadie sabe si realmente existe o no, pero es un dogma. El dogma de la biología, ¿cuál es? Es lo que le da origen a todos los seres vivos. ¿De dónde nacemos? ¿De dónde nos originamos? Por una cuestión evolutiva, por una cuestión de origen de la vida, por una cuestión celestial, ¿no? Divina, generación espontánea, abiogenesis. ¿Cómo se origina la vida? Vamos a ver. Nosotros habíamos estado viendo en capítulos anteriores, por ejemplo, que teníamos una celulita, como esta que tengo acá. Esta celulita tiene sus partes bien definidas, ¿no? Por ejemplo, tiene acá su núcleo. Por ejemplo, tiene acá su citoplasma, ¿no? Voy a mencionar justamente a ellos dos. Tiene su membrana, tiene su glucocálix o su pared celular en el caso de que fuera una célula vegetal. Vamos a ver qué cosa es ese dogma. Ese dogma nos habla de los genes, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en las moléculas de ADN. Los genes se encuentran en las moléculas de ADN. Y si has hecho lo que es el ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico, ¿te acuerdas? Cuando hicimos ácidos nucleicos, el ADN. El ADN, ¿ya? Vamos a hacer un recordario veloz. El ADN presentaba, ¿qué cosa? Presentaba bases nitrogenadas llamadas adenina. ¿Quién se unía con la adenina, te acuerdas? La timina, ¿sí? ¿Te acuerdas que se unía con la timina? Mediante un enlace doble, ¿verdad? Un enlace doble. Pero también teníamos a la citosina y a la guanina, que esas bases nitrogenadas, se unían mediante un enlace triple, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas eso? En el primer bimestre lo vimos. Conclusión, la unión de adenina con timina es más débil que la unión de citosina con guanina. Eso en el ADN. Ahora bien, cuando se activa un proceso dentro de la célula que va a recibir el nombre de, lo voy a poner con otro colorcito, ¿ya? Estamos siguiendo otros colores, llamado transcripción, quiere decir, transcribe toda la información genética presente en ese ADN a través de los genes,
¿ya? Va a pasar por una estructura llamada ARN, el ácido ribonucleico, ¿no? Mensajero. Que se va a incluir de transcribir todo, transcribir, de copiarlo si quieres, ¿ya? De copiar, transcripción o copiado. ¿Ya? Copiar. Copiar todas las bases nitrogenadas del ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? ¿Se acuerdan los codones, los anticodones? Ahora, cuando pase por el ARN, acuérdate que el ARN, ¿dónde está? Está en el citoplasma, ¿no? Va a aparecer otro proceso que recibe el nombre de traducción. ¿Ya? Y esa traducción, ¿ya? Traducción va a permitir que esas bases nitrogenadas se desarrollen en proteínas o también llamados aminoácidos en algunos casos. Y esas proteínas van a permitir desarrollar las estructuras. Ahora bien, ¿dónde ocurre la transcripción? ¿Dónde ocurre la traducción? Orgánicamente, la transcripción ocurre en el núcleo celular. Y la traducción ocurre en el citoplasma. ¿Ya? Y luego las proteínas se van a multiplicar, y esa multiplicación de proteínas jóvenes va a dar origen a un proceso que se llama replicación. ¿Ya? Replicación. Entonces, me voy a detener un momento acá, jóvenes. ¿Por qué? Porque esto me interesa que ustedes se aprendan para que entiendan cómo se disemina o se diseminó el COVID en los organismos de las personas que tuvieron el nivel 4 de afectación. O sea, ¿qué hizo el COVID? El COVID se metió antes que el ADN, se metió con el ARN. ¿Y qué hizo? Hizo una traducción. Se volvió una proteína y comenzó a multiplicarse, ya en forma geométrica, y terminó destruyendo algunas células, en este caso las células sanguíneas y células respiratorias, ¿no? Bien, entonces, partiendo por ese concepto, acuérdate del ARN, vamos a recordar del ARN. El ARN tenía sus bases nitrogenadas. ¿Cuáles eran sus bases nitrogenadas? Era adenina con enlace doble con uracilo, ¿sí? No tenía enlace triple. Y el ARN también tenía citosina con enlace triple con la guanina. Mucho ojo acá, ¿ya? Acá en el primero, adenina con uracilo. Eso va a ser interesante en el segundo capítulo. Vayamos a ver, aquí tenemos una molécula muy interesante que vamos a discutir mucho en biología. Y te vienen en preguntas de examen tipo admisión para San Marcos, para Villarreal, para Cayetano Heredia. Esta biomolécula, se llama ATP. O también llamado adenosín, que viene de 3, fosfato. Adenosín trifosfato, que es una base nitrogenada, una base nitrogenada, lo puse moradito, que puede ser una base de adenina, adenosín trifosfato, adenina, puede ser de uracilo, trifosfato, puede ser de citosina o puede ser de guanina, trifosfato. ¿Qué quiere decir? Que esta base nitrogenada, jóvenes, esta base nitrogenada, que ya tú lo has hecho cuando hemos hecho ácidos nucleicos, no te olvides, está unida mediante unos enlaces, por acá, estos enlaces que reciben el nombre de enlaces y tienen mucha energía. Si tienen mucha, son
enlaces macro de mucha energía, macroenergéticos o macroérgicos, que tienen mucha energía, jóvenes, ¿ya? Y estos P, ¿qué cosas son? Son moléculas de fósforo, ¿ya? Fósforo. El fósforo se libera para la fosforilación oxidativa que vamos a ver en lo que es el proceso de catabolismo y anabolismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se va a formar el adenosín trifosfato, el uracilo trifosfato, la citosin trifosfato y el guanil trifosfato o guanina trifosfato. De estos, los más energéticos por lo general son tanto el adenosín trifosfato como la guanina trifosfato, ¿ya? La guanina trifosfato. Tienen la misma estructura, pero solamente reemplaza ¿qué? La base nitrogenada proveniente del ARN, ¿ya, jóvenes? Proveniente del ARN. Si queremos hacer una variación, es el más abundante, el ATP, el más escaso lo pondríamos el CTP, el más energético el GTP, el más energético, y el UTP, ojo, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? El UTP viene a ser el más inestable. ¿Ya? Nunca te olvides eso. Y ojo a este término, el más inestable. Por eso te coloqué, ¿no? Adenina, uracilo, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, jóvenes, partiendo por ese gran conocimiento del dogma, vamos a entender cómo se origina justamente determinadas proteínas, determinados aminoácidos. ¿Por qué? Porque las proteínas son las que nos permiten crecer, desarrollarnos, madurar. Acuérdate que las proteínas tenían diferente tipo de función. Y eso lo vamos a explicar en el segundo capítulo, ¿sí?